Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Bienvenidos a uno de los días, no sé ustedes cómo los busquen, pero yo creo que en lo que nos conviene a cada uno de nosotros es uno de los mejores días de la semana, un encuentro con Dios, que es muy difícil de pronto que en medio de la semana nosotros tengamos como un momento de intimidad, y es como hasta irónico y difícil de entender, ¿no? Un momento de intimidad con Dios como lo tenemos acá. Aunque habemos muchos reunidos, lo que uno recibe el domingo es totalmente diferente, ¿no? Lo levanta uno, lo anima. Podría uno decir que la presencia de Dios sana su corazón. Cuando usted se mete y se conecta con el Señor, pasan cosas diferentes, ¿no? La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Y es totalmente comprobado que cuando uno se mete con Dios, Dios quita los pesos de uno, ¿no? Las preocupaciones. Ya uno como que comienza a ver los problemas de una manera diferente. Deja de verlos y de meditarlos y de resolverlos a la manera carnal, ¿no? A lo que a uno se le ocurra. Más bien Dios sí transforma las cosas, ¿amén? Le doy la bienvenida y saludo a todos los que nos ven por internet, por YouTube. Y los felicito por venir a este lugar, ¿amén? Es lo que necesitamos. Amén. El ser humano puede probar cantidad de teorías, de medicinas, y nada podrá reemplazar lo que Dios da. Amén. Amén. Entonces los invito una vez a que vayamos a la palabra. Y hoy vamos a leer Lucas capítulo 4. Amén. Vamos a buscar la lista que tiene la letra más grande. Dice Lucas capítulo 4, tiene un título, y el título dice Tentación de Jesús. Amén. Vamos a leerlo y vamos a ir analizando lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Bueno, Señor amado, te pedimos que nos hables, Señor amado, a través de tu palabra, Señor. Y así como ella misma dice, Señor amado, en este versículo, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, hoy te pedimos que nos des vida, Señor. Tu palabra dice que ella es espíritu y es vida, Señor amado, y todos los que reciben tu palabra, Señor, tienen vida en sí mismos, Señor amado. Damos gracias, Señor amado, y te pedimos que nos enseñes, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, analizamos un poco la palabra, ¿no? De eso se trata. Y esa es una de las tareas que Dios nos pone a través de su palabra. Cuando usted se da cuenta y lee la palabra, se da cuenta que Dios da un consejo, ¿no? Cuando Dios le dijo a Josué
que meditara su palabra, que la pusiera por obra, que la leyera todos los días y la meditara, nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas que Dios le pide a Josué, viene una promesa, ¿no? Si quiere vamos a leerla, vamos a Josué 1. Josué capítulo 1. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos promete prosperidad, amén. Y esto es una de las cosas que atrae a las personas por montones, ¿no? Diríamos nosotros a las iglesias cristianas, la prosperidad. De hecho, hablábamos, no me acuerdo con quién esta semana, pues con Yuri, con quién más hablo yo, ¿no? De lo que hablaba el pastor el viernes en la predicación, de que hay gente que llena las iglesias cristianas porque se ha levantado una doctrina de prosperidad, ¿no? Y eso más bien despierta la codicia que hay en las personas. Entonces yo analizaba un poquito ahorita, en este momento que acabamos de leer este pasaje, de cómo estos sitios se llenan porque se les dice profecías de que Dios les va a dar, y ciertamente Dios nos ofrece que nos va a dar, nos va a prosperar, ¿no? Esto lo dice allá Josué 1:7, 1:8. Dios promete que todo lo que emprendamos va a prosperar y nos va a salir bien. ¿Cuántos no queremos esto, no? Qué maluca la vida pasando necesidades, enfermos. Qué maluca la vida viendo aguantar a los hijos hambre, mal vestidos. Una vida muy fea, ¿cierto? Nosotros creemos y necesitamos la prosperidad que Dios da. Pero nos saltamos las cosas, ¿no? No queremos leer la palabra. Imagínense, comienza desde ahí, ¿no? De leer la palabra. Si no la queremos leer, mucho menos la queremos poner por obra. Y si no la leemos, pues como en qué vamos a meditar, ¿no? Hace poco veía como una enseñanza y se hablaba de lo que uno se alimenta, ¿no? Dice aquí el pasaje que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, no solamente de pan. Pero cuando usted se alimenta de televisión, de internet, ¿en qué va a meditar usted? Pues en las cosas de las cuales se alimenta, ¿no? Los vendedores de Herbalife y toda esta gente dice: tú eres de lo que te alimentas, tú eres lo que comes. Y si usted va y come fritanga cada 8 días, pues ¿qué va a hacer usted? Gordo, terrible, enfermo de corazón. Aparte de eso, no va a tener nada que ver con Dios, porque nosotros ya sabemos que el que come sangre se come la vida del animal, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, vamos a tener la sangre del animal en todo nuestro ser, las enfermedades transmitidas a través de la sangre. Y pues, si es un mandamiento de Dios y yo lo quiebro, pues no va a tener comunión con Dios. Va a comenzar como a tener instintos de animal, ¿no han sentido ustedes eso? Como de marranito, que por lo general es que la rellena se hace de marrano, ¿no? Delante de Dios vamos a hacer unos marranos, a hacer las cosas que hace un animal sin inteligencia, ¿no? Lo que Dios aborrece. Entonces, cuando meditamos en la palabra, comenzamos a entender qué es lo que Dios quiere y comenzamos a vivir qué es lo que Dios quiere. Una de las cosas que hacemos cuando meditamos la palabra de Dios, cuando la leemos y la meditamos, pues por naturaleza es como una suma, ¿no? 1 más 1 es 2. Los que cuestionan las matemáticas comienzan a decir: pueden haber muchas variantes, pueden haber muchas teorías, y 1 más 1 puede ser otro resultado. Las matemáticas me dicen a mí que 1 más 1 es 2. Entonces, ¿qué me dice el Señor a mí? Que si yo leo su palabra y la medito, pues es como natural que uno termine haciéndola, ¿no? Lo que su mente le dicta es que a Dios le gustan las cosas de cierta manera. A Dios le gustaría que usted todos los días leyera la palabra. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Eso era lo que ellos pensaban y eso era lo que Dios había dictado, ¿no? ¿Y qué decía el Señor? Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Y yo estoy por pensar en este momento que los fariseos tal vez se la sabían, pero no la meditaban, ¿no? Si la meditaran, si la vivieran, obviamente habían recibido de Jesús. El Señor dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, muy seguramente, en una película presentaban el momento de la crucifixión y presentaban a Nicodemo desde lejos mirando la crucifixión de Cristo. Y comenzó el Espíritu, en la película, ¿no? Comenzaba el Espíritu Santo a revelar toda esa escritura que estaba por allá en Isaías. Despreciado y desechado el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Nicodemo lo estaba viendo y comenzó a dictar esa escritura que decía Isaías. Pues claro, él comenzó a meditarla. Ese es el Cristo, ese es el ungido. Tuvo la revelación porque el hombre de todos los fariseos seguramente era uno de los que decía, este es. Él fue el que fue de noche y dijo, tú eres un maestro que viene de parte de Dios. Él veía lo de Dios en Cristo, porque era un hombre que le dedicaba tiempo a las Escrituras, porque era un hombre que tal vez oraba en algún momento, y eso dio fruto en el momento preciso. Amén, así funcionan las cosas de Dios. Si usted se llena de otras cosas que no son Dios, ni modos. Amén. Y mire cómo funcionamos los seres humanos. Aquí la palabra dice que Jesús, en el versículo 1, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo le quiero preguntar hoy a usted, así como esas preguntas de psicólogos o de filósofos, cuando usted ve un vaso a la mitad, ¿lo ve medio lleno o medio vacío? Yo a veces digo, estas cosas de los hombres son como tontas, esa filosofía es como tonta a veces. Delante de las maravillas que Dios muestra, a veces parecen tontas, pero nos sirven para entender muchas cosas. Cuando usted ve un vaso medio en la mitad, ¿lo ve medio lleno o medio vacío? Así deberíamos ver las cosas, de vernos nosotros delante de Dios, ¿no? Medio vacío realmente, porque lo de Dios nos ha manifestado totalmente en nosotros. La palabra de Dios dice que la creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué no ha pasado eso? Estamos así como dice Heidi, medio vacío. A veces andamos cojeando en las cosas de Dios. Imagínate que el Señor fuera X persona, póngase usted en el lugar del Señor. El planteamiento de Dios es el siguiente: vas a ir al desierto y vas a enfrentar al diablo y todas sus tentaciones. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa después de salir del domingo de la iglesia? Podemos salir llenos de la presencia de Dios, pero no le damos continuidad a esa comunión con el Señor. El culto estuvo lindo, las canciones, sentí la presencia de Dios, sentí que Dios me llenó y me hizo hacer así con las manos, pero no continuamos en eso. No seguimos en la presencia de Dios. Es como si el Señor se quedara en la iglesia y nosotros nos vamos para la casa a seguir nuestras vidas común y corriente. Y cuando eso pase, dejamos al Señor en la iglesia, ¿qué pasa? Viene el diablo a fusilarnos con las tentaciones. Pero como no estamos con el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Caemos en las tentaciones, amén. Eso nos pasa, porque tenemos el vaso medio lleno, ¿sí o no? La misma palabra, cuando vamos con la intención correcta de estudiar la palabra y de entender al Señor, podemos ver lo que Dios quiere que veamos, amén. Porque somos como dirigidos por el Espíritu Santo y Él nos trae revelación. Pero mire que yo leí este capítulo y estaba como tratando de alistar el estudio o la predicación, como anotándola. Cuando yo terminé lo que yo creía que debía enseñar, comencé a leerlo otra vez. Y el Señor comenzó a mostrarme quién es Él a través del mismo pasaje que ya había estudiado. Yo quiero que usted medite en este pasaje, ya lo leímos una vez, ¿no? Y medite en él. Dice aquí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre.
lo que nosotros vemos con el vaso medio lleno es a un Jesús derrotado, que es lo que las sectas nos han enseñado, ¿no? Jesús débil, subyugado por el diablo. Es lo que el diablo nos habla a nosotros. ¿No? Si Jesús comienza después a fusilarnos, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire que resalta la palabra del Señor Jesús cuando dice: ustedes son esclavos del vientre. ¿Qué dice nuestra naturaleza? Uy, no, pero es que el desierto cruel. ¿Qué tiene un desierto? Participemos en esto para que no nos duramos. ¿Qué tiene un desierto? Hable uno allá y diga: tiene mucho sol, no tiene agua, tiene necesidades porque no hay vegetación, no hay comida, ¿cierto? Tiene serpientes, escorpiones. ¿Qué más podemos ver de un desierto? Temperaturas altísimas en el día y en la noche heladas. ¿Qué podemos ver más de un desierto? Tormentas de arena. Soledad, mire que la misma palabra les enseña y en los estudios muestra eso, soledad. Trae muerte, sí, claro, uno ve esas películas en el desierto y comienza a ver los cráneos de los animales ahí con sus cuernos así, ¿no? Eso trae un desierto, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro vaso medio lleno, en nuestra naturaleza animal, carnal y diabólica, no queremos ir a ese desierto. ¿Quién quiere ir al desierto? Alcen la mano y digan: no, yo no. Yo quería ir al desierto alguna vez que fuimos a Neiva, pero pues una pasadita, ¿no? Para ir a ver las estrellas y todas las cosas lindas que hablan de allá, del desierto de la Tatacoa. De pronto para mirar el paisaje, los colores del desierto. Pero para pasar 40 días en el desierto, uy, caramba, una noche en el desierto, listo, está bien, pero si llevo el camping, si llevo la cosita para preparar por lo menos tinto y mucha comida, ¿sí o no? Cobijitas para por la noche. Un día, 2 días, una semanita. Ustedes han visto en televisión a esos tipos que son sobrevivientes, que ya estamos viendo un programa que se trata de hombres y mujeres que los mandan a terrenos difíciles, los mandan sin ropa y solo con un objeto para sobrevivir. Algunos llevan para prender fuego, otros llevan un cuchillo, y bueno, se trata de probar la capacidad de supervivencia de cada persona, ¿no? Muchos renuncian como el segundo o tercer día, otros sí logran vencer esa cantidad de tiempo, por lo general son unos 21 días. Pero se ve la fortaleza mental y el propósito que se trazan las personas de sobrevivir al reto a pesar de las circunstancias, ¿no? La capacidad de supervivencia. Pero aquí la Biblia nos habla de otra cosa, ¿no? Nos muestra un escenario difícil. Y además déjeme decirle, y me digo yo mismo, porque cuando uno predica, la palabra viene para uno mismo primero que todo, ¿no? Si no le gusta el desierto, si usted no quiere pasar por el desierto, es muy difícil que alcance las cosas que Dios le concedió. ¿Ven? Y quiero que le echemos una repasadita así ligeramente por la palabra de Dios, por la Biblia. Hombres amados por Dios. Y uno de esos que de verdad, si usted lee la palabra, se da cuenta que fue un hombre especial para Dios y lo sigue siendo. Abraham, que vivía cómodamente en su casa, entre su familia, en una ciudad que era lo último en Guaracha en su tiempo, le creyó a Dios y fue caminando por ese desierto, ¿no? Cualquiera diría: Abraham, ¿qué necesidad tendría de ir a pasar necesidades? Cualquiera que pensara terrenalmente diría estas cosas, ¿no? Pero qué necesidad, si él era hijo de un tipo pudiente, ¿para qué se iba a pasar necesidades en el desierto? Muchas veces no lo vemos, no lo entendemos, pero la gente juzga de esa manera, ¿no? Pero usted, ¿para qué se volvió cristiano? Vea, si usted antes de ser cristiano tenía trabajo, tenía plata, era más chévere porque se reía de nuestros chistes, paseaba con nosotros, comía con nosotros, tomaba con nosotros, porque para eso sí, 2, 3 días bebiendo, eso se hacía.
se trasnochaba uno y no le dolía la cabeza, no le dolía un pelo. Y muchas cosas hacíamos nosotros requiriendo un esfuerzo físico que no traía fruto. Y Pablo lo dice, esas cosas ahora no se avergüenza, porque hay cosas que de verdad, si usted está arrepentido, es vergonzoso delante de Dios acordarse de lo que usted hizo. Pero, volviendo al tema, son cosas en las que uno ejercía un esfuerzo y no tenía nada que ver con Dios. Amén. Pero para las cosas de Dios a veces se asusta uno y dice, uy, pero ¿cómo va a ser? Yo no aguanto eso, yo no quiero eso, no sería capaz de eso. Déjeme decirle que las cosas de Dios, en las cosas de Dios no vale su capacidad. Amén. Antes de la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿qué le dijo Pedro al Señor Jesús? Apártate de mí que soy pecador. Después el Señor le dijo, lo voy a hacer pescador de hombres. En nuestra condición medio lleno el vaso, usted no tiene la capacidad de pensar las cosas que Dios va a hacer por medio de usted, pero las va a hacer Él. Amén. Cuando su vaso de verdad está lleno de Él. En este momento uno piensa, y cuando Dios viene y trae sus promesas a través de los profetas, uno dice, pero ¿será que yo sí? No, usted no. Pablo decía, no soy yo, es Cristo en mí. No soy yo el que tiene las capacidades, es el Espíritu Santo el que nos capacita. Amén. Y volviendo al asunto de que vemos el desierto, cuando tenemos el vaso medio lleno, lo vemos como algo que no queremos tocar, que es muy bacano el desierto, pero en televisión, cuando nos toca a nosotros no es tan agradable. Volviendo al asunto de que si usted no va por el desierto, no va a alcanzar lo que Dios le ha concedido. Amén. Si usted estudia la palabra, Abraham, Moisés, Isaac, Elías, Jacob, todos esos, el rey David, el Señor Jesús, ¿cuántas veces atravesó el desierto? Juan el Bautista, tuvieron que ver con el desierto. Estamos hablando de los aprobados por Dios, de los que están entre la nube de testigos. Amén. Desierto, Israel, desierto. Entonces, si usted no quiere el desierto, yo creo que Dios va a estar apartado de usted. Amén. Ahora, como abordamos la palabra de Dios tiene mucho que ver, ¿no? Porque mucha gente lee la palabra de Dios, la mayoría no entendemos porque el vaso está medio lleno, pero mucha gente la toma como una herramienta, ¿no? Como si fuera una llave alemana o un hombre solo que usted lo puede acomodar a cualquier circunstancia. La palabra de Dios es para conocer a Dios, para creerla y para vivirla. Amén. Y además de eso dice ella que es vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando hay un avivato que quiere coger la palabra de Dios y acomodarla en un tornillo de media pulgada, entonces la cuadra, la acomoda y la cuadra a ese tornillo, ¿cierto? Y si hay un tornillo más grande, la acomoda a ese otro tornillo más grande. Tengo que acomodar mi vida a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos un escenario inhóspito, difícil. Con el vaso medio lleno vemos una situación que no quisiéramos pasar. Entonces yo me metí en el papel, imaginando cosas como de acuerdo a lo que estamos hablando, en el papel de estos que se metían sin ropa a vivir en un terreno inhóspito, mostrando sus capacidades de supervivencia. Y hay unos que estaban preparados de una forma impresionante. Entonces, mirando el programa con Yuri, no, yo no me metería a eso, no, ¿qué tal? Yo aquí con mi camita bien rica, con comida, con ropa, así, y viviendo ya en peloto, sin zapatos, metiéndose en una arena caliente, tal vez llena de espinas, exponiéndome a una cantidad de cosas. Todo el mundo dice, no, yo no lo haría. ¿Cierto? Yo diría, es un programa loco, ridículo, yo no me metería a eso.
porque la gente es aprobarse a sí misma las capacidades que tiene. Amén. Pero el problema es que nosotros, saliendo de un culto gozosos de la presencia de Dios, alegres, mirando quién es Dios, de un momento a otro nos tiramos al desierto, que es una semana sin Dios, de lunes a sábado sin Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios no está en el asunto? ¿Qué hay en un desierto? Fieras, demonios. La palabra de Dios dice que hay demonios, donde muchos de los hombres de los que habla la Biblia, que no se sometían a la presencia de Dios ni tenían el Espíritu Santo, terminaban rindiéndole culto a los demonios del desierto. Amén. La palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo es echado fuera, va y vaga por lugares desiertos y secos. ¿Qué es eso? Un desierto, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos sin Dios y tenemos que cruzar esos desiertos medio vacíos, medio llenos, caemos en tentaciones. ¿Amén? Comenzamos a tener una mente carnal. No, mijo, que va a ir allá a sufrir. No, mijo, que va a ir allá a darle la plata al pastor. Todo eso dice la gente, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo Pedro al Señor Jesús? Señor, no te hagas eso. ¿Cómo vas a ir a la cruz del Calvario? Eso estaba pensando Pedro sin el Espíritu Santo dentro. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, cuando usted no tiene el Espíritu Santo adentro, ¿qué tiene? Al final adentro. El Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Era lo que Pedro, la manera en que Pedro estaba pensando, con una mente carnal, animal y diabólica. El Señor dice ciertamente que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, si tenemos el Espíritu de Dios, el que Él sopló y nos tiene vivos, lo tenemos adentro. Y por Él hacemos cosas naturalmente buenas. Pero cuando usted no es dirigido por el Espíritu Santo, ¿quién lo maneja? El Señor Jesús dice en su palabra: el que no es conmigo, es contra mí. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo y con la palabra del Señor, no hay nuevo nacimiento, ¿no? Lo dice la palabra. Necesario nacer del agua y del Espíritu. No hay nada de Dios. Y si lo hay, está por allá próximo a morirse. Porque ¿quién es el que aviva todas las palabras que Dios ha dado en medio de su corazón y de su mente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿se acuerda de eso que dice allá en Juan 3:16? ¿Se acuerda de eso que dice en Apocalipsis? Comienza a florecer lo de Dios. Amén. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios sin Dios y sin fe, vemos un escenario trágico. Vemos un desierto que nos puede matar. Eso fue lo que vio Israel cuando iban allá después de pasar por el Mar Rojo y ver todas las maravillas que Dios hizo. Por allá en Hebreos dice: y ellos perecieron en el desierto porque recibieron la palabra sin fe. ¿Quién es el que da la fe? La fe es un don del Espíritu Santo. ¿Ven? Pues si no hay fe, no hay nada de Dios ahí, no hay nada del Espíritu Santo. Entonces yo después comencé a leer, alistando la predicación, este pasaje. Y ya Dios comienza a mostrar algo diferente. Amén. Uno va con su cabezota, uy, este versículo lo respalda este otro, y aquí dice una cosa y aquí dice la otra. Sí, la palabra de Dios se respalda ella misma. Entonces cuando usted dice, uy, este versículo acá y el otro allá, ¿usted cree que es la capacidad suya de cuadrar y de entender y de enseñar? No, es la capacidad de Dios. Entonces vamos a leerlo nuevamente, ya como el Señor lo quiere mostrar. Porque con el vaso medio lleno, con las capacidades intelectuales mías de entender la palabra, veo un escenario trágico, ¿no? Este pasaje lo han enseñado muchas veces, solamente enfocados en la palabra de Dios, ¿no? La gente comienza a decir: y Jesús venció al diablo a través de la palabra, porque escrito está. Pero el principio del versículo me dice que el Señor Jesús no tenía el vaso medio lleno, estaba lleno del Espíritu Santo. Y uno a veces cree que uno lleno del Espíritu Santo no tiene que enfrentar escenarios terribles. Es cuando más. Cuando usted está lleno del Espíritu, ¿qué sucede? Tiene que enfrentar los demonios, ¿no?
¿Qué hacía el Señor? Echarlos fuera. Tenía que enfrentar las multitudes. Tenía que enfrentar a los fariseos que lo querían matar. Sanaba a los enfermos. Multiplicaba los peces y el pan. Y una de las cosas más impresionantes, enseñaba. Amén. Que es lo que nosotros necesitamos, ser enseñados por el Señor. Pero mire que yo esta mañana meditaba que si hay algo en el ser humano es el orgullo, ¿no? Somos orgullosos y creemos que nos las sabemos todas. Cuando alguien viene a decirnos, es que usted no entiende, es que usted no sabe, se llena uno de ira, ¿no? Mira que estaba leyendo la historia de los reyes. Entonces había un rey muy bello de parte de Dios, creo que era Josafat, no me acuerdo. Hombres maravillosos de parte de Dios que hacían cosas preciosas. Pero un día el hombre la embarró, ¿no? Comenzó a sacar como el cuchillo que había en el corazón. Y Dios le mandó al profeta y le dijo, grave, no, estás errando en todo lo que estás haciendo. Después de hacer cosas preciosas por Dios, por lo general cada persona que estuvo antes del Antiguo Testamento tenía errores. Y aún después de la venida del Espíritu Santo, Pedro tenía errores, Pablo trató de dejarse llevar por el orgullo, pero dice él mismo que el Señor le puso un mensajero para que se acordara que no debía hacer eso. Es como si de verdad el hombre que tiene que morir tratara de sacar la mano para allá y ensuciarnos, ¿no? Contaminarnos. Y eso pasa todo el tiempo, por eso viene la tentación, para que Dios pruebe cómo está nuestro corazón. ¿Será que si está muerto ese hombre viejo? Venga a ver. Y si Dios lo llama a uno a hacer algo para Él, con más veras vienen estos momentos, a ver qué hay en usted, a ver qué hay. La palabra de Dios dice, yo los llevé por todo el desierto para probarlos. Hay una cosa muy diferente en Dios, porque la palabra de Dios dice que Él no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado. Pero sí dice la palabra que Dios nos prueba nuestra mente y nuestro corazón. Aquí dice la palabra que el diablo vino a tentar a Jesús. Amén. Y yo en este momento pienso que muy seguramente no había necesidad de estas cosas, ¿no? Si Jesús es santo y no puede ser tentado porque Él es Dios, y no puede ser tentado por el mal, pasa lo que pasó en el bautismo. Juan le dijo, uy Señor, pero ¿cómo tú vienes a mí a bautizarte en arrepentimiento si no lo necesitas? ¿Qué le dijo Jesús? Conviene que cumplamos la justicia. Es justo que yo lo haga para que ustedes aprendan. Amén. Jesús vino a ser tentado por el diablo para enseñarnos a nosotros cómo se vence. Amén. Yo pienso, no habría necesidad porque Dios es Dios y no puede ser tentado. Pero ¿para qué vino Él? A enseñarnos a vencer el pecado en la carne. Amén. Para eso Jesús fue tentado. Y la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo digo, uy, santo Dios, uno se pone a pensar con su mente carnal. 40 días sin comer. Yo creo que usted le diría al diablo, uy, no tiene unas lonchitas de jamón con queso. Así sean crudas, yo me las como, tranquilo. Eso piensa uno con su carnalidad, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Dice la palabra que ellos pidieron comida a su gusto, en medio de la rebelión, ¿no? No andando conforme al Espíritu. Algunos dirían, no, es que el desierto fue duro para ellos. Sí, Moisés describe en Deuteronomio que era un desierto espantoso. Pero ¿por qué Moisés, Josué, Caleb y muchos sí pudieron? Que le creyeron a Dios, ¿no? Porque eran llenos de la presencia de Dios. A mí me sorprende mucho leyendo esta mañana la palabra, cómo es el ser humano. Y es de sorprenderse de verdad porque Dios llega y habla con Moisés, ¿no? Y le dice, bueno, llámeme a los 70 ancianos, llámeme a Nadab y a Abiú, llámeme a Aarón y suban. Entonces la palabra dice que ellos subieron y se encontraron con Dios y comieron y bebieron en la presencia de Dios.
Dice la palabra que ellos estaban en un sitio donde había como un baldosín que reflejaba como el cielo sereno. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces, bueno, estuvo esa escena, muy chévere todo. Imaginen ustedes ya comiendo en la presencia de Dios. Tienen que imaginarse esa escena porque las cosas de Dios son así, ¿no? Creyéndolas. Se imagina uno a veces en una película que uno es el protagonista, una película de ciencia ficción, porque no se imagina uno las cosas de Dios. Entonces la Biblia dice que ellos se sentaron a comer y a beber con Dios. Y después Dios le dijo a Moisés: suba al monte, porque yo le voy a dar unas leyes para el pueblo, para que ellos aprendan. Amén. Y ya uno, como con la mente de Cristo, comienza a entender que Moisés era un profeta que profetizaba a Cristo, ¿no? ¿Quién trajo la palabra de Dios? En ese momento la trajo Moisés porque Dios se la dio, pero estaba profetizando que había uno que le agradaba el corazón a Dios y Dios le dio la palabra. Dice el Nuevo Testamento que nadie descendió del cielo, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Amén. Cristo vino a traer la palabra de Dios. Pero entonces estaban estos hombres comiendo con Dios y Moisés se fue a traer lo que Dios iba a mandar, lo que nosotros necesitamos para vivir las cosas de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Había uno, dice el Señor Jesús, que solamente el Hijo del Hombre le es dado esa misión, darnos el pan, ¿ven? Darnos la palabra. Entonces me sorprende cómo somos los seres humanos, porque estos hombres, los 70 ancianos, Aarón, Nadab y Abiú, comieron delante de Dios. Después de que Moisés subió, vino todo este desorden tan macho, ¿no? La fiesta, la cuerda, el becerro de oro. Y todos estos que estaban comiendo con Dios se hicieron partícipes de esta fiesta. Pero bueno, un encuentro con el Señor no garantiza que usted vaya a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Ahí sí depende de cada uno de nosotros, ¿no? Leyendo al rey Salomón, dice la palabra de Dios que el hombre a lo último se desbocó en lo que Dios le dijo, le mandó a que lo hiciera. Tuvo muchas mujeres, tuvo muchos caballos, tuvo muchas riquezas. Mandamientos que no eran para los reyes. Dios le dijo: no haga esto. Pero el hombre cayó en esas cosas. Y dice que él pecó contra Dios de una manera terrible, edificándole altares a los demonios. Y dictamina Dios el juicio. Bueno, va a romper aquí el reino de Israel. Porque a pesar de que yo me haya parecido 2 veces a Salomón, él hizo lo que era malo delante de mí, dice Dios en la palabra, ¿no? Las visiones, los sueños, las profecías que Dios pronuncia por medio de sus labios no garantiza que usted termine haciendo la voluntad de Dios al pie de la letra. ¿Quién lo garantiza? La palabra dice que usted esté lleno del Espíritu Santo, que usted se aprenda la palabra y la ponga por obra. Eso lo garantiza, lo dice la Biblia, ¿no? El que me ama va a guardar mis mandamientos, y entonces yo voy a orar al Padre y voy a ver el Espíritu Santo sobre él. ¿Por qué fracasamos tanto? Estamos medio llenos. Amén. Incluso cuando estamos en este lugar, tal vez no estemos medio llenos. Es seguro que Dios nos quiere llenar, pero como hay fisuras en nuestro corazón, pero como hay un odre que está viejo y no lo hemos renovado, pues, ¿qué dice la palabra? Que cuando el odre está viejo y viene el vino nuevo, se rompe el odre y se desparrama el vino, ¿cierto? Eso nos pasa. Yo soy testigo de esas cosas. Amén. A veces estamos así efusivo, como decía el Salmo 45, del corazón de uno brotan las palabras de amor por Dios. Comienza a fluir cosas hermosas para Dios. Pero cuando sale uno de este lugar y no se llena de Dios y no continúa el proceso, pues todo lo que Dios da se desparrama. Y es triste. Cuando eso pasa, comenzamos a vivir ese desierto que le tocó a Jesús, pero sin el Espíritu Santo, sin lo que Dios nos da. Y comenzamos a mirar el panorama como lo mira todo el mundo, como lo miró Pedro. Señor, no te hagas eso, ¿cómo vas a ir a la cruz? Ahora entendemos nosotros que la cruz fue una bendición para nosotros. Amén.
Ahora entendemos nosotros que la cruz era el recurso que Dios usó para pagar las maldiciones, para pagar mis mentiras, mis fornicaciones, mi adulterio, mi enfermedad. Ahora lo podemos entender. Cuando viene la revelación, ¿no? ¿Qué decían los judíos de Jesús? No, este hombre está loco. La palabra dice, la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que creemos, es poder de Dios y salvación de Dios. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en usted, comienza a revelarle, a entender que es necesario pasar por el desierto. Y eso parece que fuera automático apenas usted se bautiza, ¿no? Comienza el desierto, el momento difícil. Pero mire que leyendo hoy esto, yo podía entender un poco cómo funciona el Espíritu Santo, amén. Él es como un entrenador. Y me acordaba de uno de los memes y las cosas que salen por Facebook. De que cuando uno es gordo y tiene malos hábitos y tiene una vida sedentaria, entonces usted prende su televisor y sale Bodytech, y sale 24/7, y salen todos esos gimnasios y comienza a mostrar gente musculosa, abdómenes marcados, tipos atléticos, ¿no? Entonces usted que es gordo va y se mete y paga el año completo. Amén. Así funcionan las cosas de Dios, como parecidas. Dios promete cosas maravillosas, ¿no? Fructificar, una vida feliz, una vida de bendición y una vida eterna. Entonces nosotros nos damos cuenta que somos malos y queremos esa vida. Y la analogía es que el tipo gordo va y paga todo el año, ¿no? Se compra sus atuendos, todo, audífonos para poder escuchar música de Dios cuando está allá trotando en la trotadora. Y se hace toda la idea de que si usted va allá y se esfuerza, va a lograr un cuerpo así. Amén. A veces en Dios hacemos lo mismo, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, pero sin Dios. Soportamos un desierto terrible, pero sin Dios. Y el resultado de eso es el fracaso. Sin Dios no se puede hacer nada. La palabra lo dice, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasa con el gordito? Va y paga el año. Y en la primera clase llega el instructor y quiere hacerlo, mejor dicho, full. Yo he ido a esos gimnasios donde llega un instructor y en las primeras clases quiere que uno haga lo que hace un tipo que lleva 1 año, 2 años en el gimnasio. Entonces, ellos sacan a la gente corriendo, que la gente no está preparada para eso. Su primer día de gimnasio usted no puede hacer lo que ha dejado de hacer toda una vida. Entonces, el tipo, si acaso va a 2, 3, 4 clases y no vuelve porque le parece algo terrible. A veces nos pasa eso con Dios, ¿no? El Espíritu Santo necesita instruirnos, necesita prepararnos, para que cuando llegue el momento, así como el momento de Jesús, porque la palabra de Dios dice que después de esta tentación de Cristo, Él comenzó su ministerio, ¿no? Yo me pongo a pensar en Juan el Bautista, que también habitó en el desierto, que la palabra lo dice, que él habitaba en lugares desérticos hasta el día que Dios lo llamó a comenzar también su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista era predicar el arrepentimiento y la venida de Cristo. Y yo me imagino que el hombre ya, las multitudes lo asustaban. Uy, no, terrible estar aquí entre toda esta gente que no ama a Dios. Yo mejor quisiera estar allá en el desierto con el Señor. Pero tenía una misión y la tenía que cumplir, ¿sí o no? Ya el Espíritu Santo seguramente lo había instruido. Le había dicho, bueno, su alimentación va a ser langostas y miel silvestre. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos quiere instruir. ¿Para hacer qué? Las cosas de Dios. Y en esa instrucción no hay un gimnasio con 20 máquinas, 50 máquinas específicas para cada cosa. Hay un desierto donde usted tiene que tener 2 cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y miren cómo de Dios es claro y nos habla la palabra, pero a veces no entendemos. La palabra de Dios dice que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, ¿no? ¿Usted cómo puede vencer y alcanzar las cosas de Dios si no ha nacido de nuevo? Y Dios es muy bello en su sabiduría y no nos da cosas que no podemos soportar, ¿no? Cristo le decía a los discípulos, hay cosas que ustedes en este momento no pueden entender. ¿Cuándo podían entender ellos esas cosas? Estaban viviendo un proceso con Cristo en la tierra, donde ellos escuchaban las predicaciones de la boca de Cristo, ¿no? Pero tenía que haber un momento donde viniera el Espíritu Santo. Y las cosas de las que no entendían antes de que viniera el Espíritu Santo, comenzaron a entenderlas, a vivirlas y a enseñarlas. Amén. Muchas veces nosotros hemos dicho aquí, hablando de un avivamiento, que nosotros queremos, claro, queremos las cosas de Dios. Y mire que eso me hace acordar de la predicación de hace 15 días, cuando estuvo aquí el pastor Mauricio, y él decía que las cosas que Dios nos da, los galardones que Dios nos da, no son porque, bueno, me gusta su forma de ser, me parece una persona chévere. Un galardón se obtiene porque se gana, se merece. Amén. Amén. Hay cosas que dicen, uy, es que yo soy inteligente para esto, yo soy un duro para esto. Sí, Dios ha dado dones y talentos. Pero lo especial de Dios es porque se gana. Amén. Imagínense, donde Dios le diera todas las riquezas del mundo a, ¿qué podemos decir? Cualquier loco que, estos locos, por ejemplo, que están por allá creando bombas nucleares. Bueno, este señor, como tiene un país, no está preparado, ¿no? No está preparado, realmente lo vemos. Sin ser del polo, sin ser del medio, sin ser del otro polo, no está preparado. Yo pensaba eso en estos días, la oportunidad que tiene para que la gente lo quiera, para hacer las cosas bien. A veces nos pasa eso, ¿no? La oportunidad no la aprovechamos porque no estamos listos, no nos dejamos instruir, no nos dejamos entrenar por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces vemos esto como trágico, como terrible, ¿no? El Señor, pobrecito el Señor aguantando hambre 40 días. Incluso cuando nos toca a nosotros, no lo hemos hecho, un ayunito. Uy, pero es que a mí me gusta la comida, ¿cómo aguantar hambre? ¿Cómo me voy a hacer eso de castigarme y lastimarme de esa manera? No pensamos en lo de Dios, sino en lo terrenal. Y déjeme decirle que obviamente la comida es una tentación cuando usted tiene hambre, cuando usted está lleno ya, ¿qué tentación va a tener, no? Uno es así. Ojalá que usted almuerce por allá a las 2 o 3 de la tarde, uy, hijo de madre, se le hace agua ver comer a los demás. Pero cuando usted tiene la barriga llena, aborrece la comida. ¿Qué tentación va a ser comida cuando usted está lleno, no? Entonces viene la tentación. Amén. Pero mirando el pasaje y mirando la palabra de Dios a la manera de Dios con el Espíritu Santo, no vemos a un Cristo necesitado ni afligido por el diablo. Vemos a un Cristo vencedor. Amén. Amén. ¿Usted no necesita vencer en su vida muchas cosas? Parece, mirar si por ahí viene la bola de heno, Alex. ¿Usted no necesita vencer en su vida muchas cosas? Yo la necesito vencer en mi vida muchas cosas que no se someten a la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos sin el Espíritu Santo y sin la palabra de Dios, somos un manojo de nervios, una bola de carne influenciable. Amén. Amén. Cualquiera lo influencia a usted a hacer lo que no es de Dios. A veces el consejo más dulce va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo juzga usted? ¿Cómo lo puede uno juzgar si no tiene el pensamiento de Cristo, que es el Espíritu Santo? ¿Cuánta gente nos ha aconsejado y a uno le parece que es bueno el consejo, pero termina peleando con Dios? ¿Cuánta gente le ha dicho a usted, a ese viene todos los domingos allá a la iglesia, venga para acá y pase un rato con nosotros? Y si rica la comida de la mamá, rico ir a pasear,
Pero ¿qué pensará Dios del asunto? Dios no lo va a escribir a usted por irse un domingo y no venir a la iglesia. Pero se está perdiendo de lo que Dios le va a dar ese domingo, que seguramente va a ser de bendición. Amén. Amén. Comenzamos a ver las cosas como las ve el mundo. El mundo ve aquí una cosa, no, el diablo, no, el Señor, ¿cómo va a aguantar hambre? Haberse comido ese pan, Él es Dios. Pero lo que Cristo nos quiere enseñar es que se vence la tentación llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo nos quiere instruir y enseñar. Amén. Cuando vemos las cosas del mundo y mirándolo a través de la palabra, pues amamos al mundo, ¿no? Y si hay algo que Dios quiere hacer en nosotros es sacar el espíritu del mundo. Amén. Mire que yo leí este pasaje varias veces y uno en su pensar natural dice las cosas de Dios son dificultosas, son difíciles. Y a veces le sale a uno eso en el corazón. No, pero es que hacer la voluntad de Dios es difícil. Y por eso tenemos un pensamiento así, una vida así llena de resultados malos. Somos mal testimonio para mucha gente, porque vemos las cosas de Dios con nuestros ojos naturales, ¿no? Quiero que esa llave, ese hombre solo, se acomode a mis necesidades. Quiero que la palabra de Dios se acomode a mi estilo de vida. Y eso nunca va a pasar. Necesito acomodar mi vida a la forma de Dios. Amén. Amén. A la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces dice aquí, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Obviamente, pues el cuerpo va a necesitar sus cosas, ¿no? Pero mire que en nosotros hay una gran falta de fe, ¿no? La palabra de Dios enseña que Moisés, cuando fue llamado por Dios, también pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y también dice la palabra que él no comió pan ni bebió agua en la presencia de Dios. Y después pasó otros 40 días. Y uno en su forma natural dice, uy, el cuerpo aguantar 80 días sin comer. Imposible, la naturaleza diría imposible. Pero menos mal que las cosas de Dios son sobrenaturales, amén. Y mire que aquí podemos comprobar lo que decía el Señor Jesús más adelante, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Si usted está en las cosas de Dios, no solo de pan va a vivir. ¿Qué lo mantuvo vivo a Moisés en la presencia de Dios? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos mantiene a nosotros vivos y agarrados de la mano de Dios? Venir a ese lugar a escuchar las cosas de Dios. Amén. 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 Cuando usted se sale de la presencia de Dios y comienza a conversar con la gente, uy, es que Petro esto, y es que Petro lo otro, y que la gasolina tan cara, y que el agua tan cara, y se incendió la montaña y no hay agua. Y escuchar a la gente que no tiene el Espíritu Santo lo mata a usted. Amén. Pero si usted está lleno de la presencia de Dios, usted comienza a ser usado por Dios y a decirle a estas personas, bueno, si se acabara el agua y usted cree en Dios, Dios lo va a sostener. Amén. Mire lo que le pasó a Moisés, mire lo que hizo Cristo, mire lo que hizo esto. Porque está permitiendo que el Espíritu Santo hable palabras de vida. Amén. Está haciéndose un portador de luz. Lo que Dios quiere que seamos, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Amén. Amén. Testigos de Dios. Entonces dice aquí que tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hay una palabra implícita en esto que decía el diablo, ¿no? Y comienza a cuestionar, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios. Y está hablando con el hijo de Dios. Entonces dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué estaba pensando Cristo para responder estas cosas? Con hambre, con necesidad. La palabra de Dios. Amén. Esa palabra está en Deuteronomio 8:3 para los que quieran después buscarla. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba meditando en la palabra de Dios. Y
Miren lo bello que es el Señor, ¿no? La palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en la palabra de Dios. Cuando vienen momentos trágicos en la vida y usted está aferrado a las promesas de Dios, hay paz, ¿no? Y usted sabe manejar la situación, la encomienda a Dios. Tiene usted las fuerzas suficientes para aguantar muchas cosas. Amén. Dice aquí, vamos a leerlo todo completo. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quiero que analicemos estos versículos y hagamos lo que nos invita la Biblia, ¿no? Que nos miremos como en el espejo, que es la palabra de Dios. Hoy precisamente Yuri me hablaba de la predicación del pastor el viernes, de que el pastor decía que él se había puesto un sueldo para que en el momento que la situación estaba difícil, él se puso un sueldo como pastor, porque él sabía que las promesas de Dios se alcanzaban, para que en el momento que viniera la abundancia, él pudiera vivir con ese sueldo, y todo el dinero era dedicado solamente para el ministerio. Es un pensamiento del corazón de Dios, ¿no? Ahorita podemos ver pastores que tienen yates, tienen jets, tienen edificios en los lugares lujosos, en Miami, en todas estas playas. Y bueno, no lo podemos ocultar, la gente habla de estas cosas, ¿no? De las, ¿cómo le dicen a esto? Los mercaderes de la fe. Y ciertamente cuando se habla de un pastor, la gente del común habla mal de los pastores, ¿no? Que se enriquecen, que le quitan la plata a las personas, que cantidad de cosas. Yo que iba caminando, un poco desconocidos ahí, los escuché hablando de los pastores. Entonces como que detuve el paso y me quedé escuchando. Bueno, la gente habla de lo que escucha, ¿no? La gente habla de lo que oye hablar a los demás y juzga sin conocer. Y podemos decir que ciertamente hay pastores que lo hacen, pero a través de la palabra podemos analizar dónde está el corazón de esas personas. ¿Amén? Gente que no tiene el Espíritu Santo morando en ellos, gente que no tiene la palabra de Dios morando en ellos. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues el Señor, aquí lleno del Espíritu Santo, le dice, vamos a ver, dice, respondiendo a Jesús, dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra de Dios dice, cierto lugar, no podrás amar a dos señores ni servirles a dos señores, porque amarás el dinero o amarás a Dios, ¿no? Amarás a uno y aborrecerás a otro. Entonces ya podemos entender un poco más a quién ama a estos hombres que se enriquecen, seguramente con los diezmos y las ofrendas. ¿A quién ama más estas personas? ¿A quién adora a estas personas? ¿A las riquezas o al Señor? Entonces eso me va a entender a mí que en algún momento se descuidaron y comenzó a aflorar lo que el diablo les decía en el oído, ¿no? Tengo platica. Y específicamente el pastor lo decía. Imagínense, uno administrando X cantidad de plata, y si no está la firmeza de Dios en el corazón de uno, ¿qué termina haciendo el ser humano? Justificándose. No, pero yo tanto que trabajo para el Señor, ¿será que no tengo derecho a tener en el sótano de mi edificio un Lamborghini, un Ferrari? ¿Será que no puedo si tengo la plata? ¿En quién está pensando ese hombre? ¿En Dios o en sí mismo? Exacto. Entonces viene la tentación, viene el diablo a decirle a usted, esa plata, hijo de madre, yo estoy ganándose un mínimo. Eso es lo que fluye del corazón, pero si Cristo está en el corazón, si está el Espíritu Santo, ¿usted qué dice? Soy un administrador de eso. Eso no me pertenece a mí. Y como un obrero de Dios tengo que hacer bien mi trabajo para Dios. Amén. De que Dios le muestra a uno y le habla a uno a través de las cosas que pasan en el día, ¿no?
Resulta que mi esposa tuvo que ir por una feria en Medellín y me pidió el favor de reemplazarla en el almacén. Y en el almacén fluye la caja, fluye el efectivo. Y en mi corazón no había otra cosa, sino decir, Dios me puso aquí en este momento para hacer el favor, para servir. Y eso es lo que voy a hacer y voy a tratar de hacerlo bien. Una de las cosas que gobierna el corazón del hombre es el amor por las riquezas y el amor por las cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una persona y dice, uy, toda esa plata? Hace poco fui a pagar una confección a una señora que nos presta servicio de confección. Pues obviamente saqué la plata para pagarle, ¡ah! Toda esa plata que usted tiene. Y uno efectivamente ve el amor de la gente por la plata. Usted sí que tiene plata, ahora debería darle un poco. Es algo que fluye natural de las personas, ¿no? Hace poco sacaron una camioneta de crédito y la gente comienza, ¡ah! Uy, así les está yendo y de bien, o la que tiene carro nuevo. Y eso fluye del corazón, lo malo, lo perverso, lo ambicioso. La gente quisiera tener todo eso. Esa plata no era mía, pero la gente se hizo la película de que era mía y de que cómo me estaba yendo de bien. Y lo que Dios pone en el corazón de uno, usted es un administrador, muchacho, haga lo que usted está haciendo, hágalo para Dios, hágalo bien. Hubieron unos errores, pero la verdad yo no cogí un peso. Y el corazón de uno diría un billetico de 50, uno de 100. Esto para usted, esto para mí. Si su corazón está aferrado al dinero. Entonces, ¿qué pasa? Un corazón sin el Espíritu Santo diría, uy, diablito, de una, me gusta este reino, me gusta la mujer del rey, me gusta esto, carrito, piscinita, casita, pasémosla rico, ala. El corazón que ama las cosas terrenales diría esto. Ahora yo le quiero preguntar a usted, y la Biblia nos invita a esto, póngase usted en el lugar de Cristo en este pasaje de la Biblia. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a Dios que sí? De hecho, estamos aquí porque le dijimos a Dios que sí, ¿no? Usted llegó y tiró la cobija esta mañana y dijo, no más cama, me voy a encontrar con el Señor. ¿Amén? Amén. No quiero ir a las playas de Barú, tan ricas que son, pero hoy no quiero ir allá. No quiero ir a la ciclovía a hacer deporte y a cuidar mi cuerpo, porque uno le pone una cantidad de excusas a Dios para decirle que no. Es por salud, porque yo hace mucho que no hago ejercicio. Y este año me va a hacer el propósito de hacer ejercicio. Y tiene que ser el domingo, a la hora del culto, no hay otro tiempo. Ay, no le he dedicado tiempo a mi esposita. Le voy a llevar un tamalito con chocolate el domingo a las 10 de la mañana a la cama. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que no? ¿Amén? Y si usted analiza la palabra de Dios específicamente en Cristo, ¿cuántas veces le dijo Cristo al Padre que no? Nunca, ¿sí o no? Dice el Señor, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora yo quiero que usted se meta en ese pasaje y yo me incluyo ahí. En una sola comida, en un solo ayuno, 0. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que no? Uy, desierto, no, yo no quiero ni verlo. Y por eso hemos estado estancados en muchas cosas. ¿Cuántas veces preferimos hacer tantas cosas inútiles y que traen consecuencias para nuestra vida, en vez de ponernos a leer la palabra de Dios y a meditarla? Y sucede segundo, minuto, seguido. A la hora de leer la palabra, tengo tiempo libre, nadie me va a molestar. Y una película, una serie. Tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Quién ama más la sinceridad? El Señor ama la sinceridad, ¿sí o no? ¿Cuántas veces en mi ser interior, en mis gustos, le digo a Dios, Señor, no me gusta esto, a mí me gusta de esta manera? Y lo hago para ti. Venimos a traer la ofrenda de Caín. No me gusta la manera que tú lo dices, me parece mejor
que está como yo lo imagino, como yo lo ordené. Y la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Pero si el Espíritu Santo viene a enseñarme, yo le digo, no, tal vez 2 horitas, 3 horitas de los 3 capítulos de una serie y ya te pongo atención. Y pasa todo el tiempo. Y hacemos las cosas sin Dios, las hacemos para nosotros. A tal punto que la sociedad va a una destrucción terrible, ¿no? De tanto uno decir, no me parece, Señor, la voy a hacer así, la voy a hacer así. Lo que hablaba hoy Jorgito, de que hemos dejado que nuestros hijos juzguen las cosas. Los jóvenes juzgan y ponen orden a una ciudad, a un país. ¿Quién eligió los gobernantes? La mayoría son jóvenes. Jóvenes que aman la homosexualidad y la libertad y la libre expresión y aborrecen la opresión de la oligarquía y aborrecen las leyes. Exacto. Pero ya mirándolo más interiormente a nivel de la iglesia, hemos fracasado en muchas cosas porque no hemos dejado que Dios nos guíe. Amén. Le hemos dicho al diablo, sí, diablo, tengo hambre y el Señor se olvidó de mí. Y yo no soy capaz de aguantar esto solo. La vida cristiana es muy dura. Yo quiero, ustedes están pensando, pero si yo en ningún momento he hablado con el diablo, ¿a qué horas yo hablo con ese tipo? No, diciéndole a Dios que no, le está diciendo al diablo que sí. No se le ha presentado oliendo a feo y con el trinche ese y así como lo pinta. Pero si uno le dice a Dios que no, la palabra de Dios dice que no es conmigo, contra mí es. Y en eso Dios nos está diciendo, tenemos que ser sinceros, ¿de qué otra forma nos podemos acercar a Dios? Si no hemos reconocido que lo necesitamos, que necesitamos un perdón, que no hemos hecho las cosas como Él nos ha dicho. Y queremos al Espíritu Santo, pero no estamos listos, no nos hemos dejado guiar por Él. Amén. Hemos ido al desierto sin Él. Y a pesar de todas esas cosas, Dios ha sido bueno, nos ha bendecido. Amén. Amén. Entonces dice aquí, bueno, primero lo tentó con la comida. Y uno diría, pues, la comida es necesaria para la vida, ¿no? Pero bien dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. La ciencia diría que una persona, después de tantos días sin comer y sin beber, se muere de inanición, ¿no? Pero los pensamientos de Dios son más altos, y si a Dios le place que usted dure 40 días sin comer, estando en la presencia de Dios, así va a ser, está escrito, ¿no? Moisés vivió 40, y después otros 40, y bajó, de pronto más bajito, más flaquito, ¿cierto? Eso lo imaginamos nosotros en nuestra mente natural. Si Moisés era un tipo grueso, pues 40, 80 días aguantando hambre, tal vez bajó forrado en los huesos. ¿Qué dice la palabra? El hombre bajó reluciente delante de la presencia de Dios. Y bajó inspirando miedo, porque los que no estaban con Dios, y el hombre, ¿qué le pasó? Pensamos que se había muerto y hicimos una pachanga acá. Uno piensa que se muere sin hacer las cosas terrenales, lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Eso nos pasa. Pero yo sin mi rumba, no, yo me muero. ¿Cuántas cosas la humanidad hace sin Dios? Y como dice la palabra, no nos acercamos a la luz porque nuestras obras son malas, no las queremos dejar. Eso piensa uno, yo me muero si no hago, yo me muero sin ella. Mentiras, aquí estamos. Por la gracia de Dios, amén. Muchos se han suicidado porque, ay, es que era el amor de mi vida, yo me voy a tirar de este puente. ¿A qué horas están pensando en Dios, no? ¿A qué horas están pensando en el Espíritu Santo? Pero Dios nos ha concedido esto, por gracia, por amor, amén. Entonces podemos ver que mucha gente se ha desviado porque ama más la plata, ama más las riquezas, la posición, que a Dios. La Biblia nos habla de Saúl, ¿no? Saúl, después de ser desechado por Dios, el profeta le dijo, Dios lo ha cortado. ¿Qué dijo Saúl? Bueno, pues ni modo, pero venga y me honra delante de la gente. Y tantas cosas
que de verdad el Señor quiere que dejemos. Y un desierto representa soledad, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Yo meditaba hoy, madre, Dios nos ha permitido tantas cosas bonitas. Pues han venido momentos duros, ¿para qué? Eso sí es verdad. Pero nos ha concedido cosas bonitas. Tener hijos, tener familia, algunos tienen propiedades, algunos tienen buenos trabajos, algunos tienen buenos ingresos, algunos tienen capacidades intelectuales, algunos tienen capacidades físicas, hacen las cosas con las manos. Y yo me preguntaba, ¿será que estamos listos para ir a un desierto? A depender totalmente de Dios. Porque debe decirle que la Biblia habla de momentos donde hay gente que no va a poder comprar ni vender. ¿Usted qué va a hacer ahí con su inteligencia y su plata y todas sus capacidades? No tienes que depender de Dios, ¿sí o no? Y a eso nos llama Dios, a confiar en Él. Amén. ¿Y qué tal si viene un momento donde yo le diga, vamos para el desierto ya? Dependa solamente de mí. Y está escrito, ¿no? Elías, ¿qué le tocó a Elías? Dios lo mandó para un arroyo donde los cuervos, animales carnívoros, le llevaban la comida. Los cuervos eran los de Rappi, deberían poner un cuervo ahí en la maleta de Rappi, ¿no? Le llevaban comida y pan, dice la Biblia, y lo sustentaban. Así es Dios. Pero nos hace falta, de verdad, hacer como Dios dice. Meditar su palabra, llenarnos de su espíritu, no ir con el vaso medio lleno, sino así como Jesús nos enseñó, llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted anda metido en las cosas de Dios y pensando en las cosas de Dios, no le gusta, no la trae ni 5 las propuestas del diablo. Amén. Le puede decir, pero cuando usted está medio lleno, comienza como a, uy, sí, tal vez sí, yo me lo merezco. Lo necesito, quiero 2 de esos. Así es uno, ¿no? Y mire cómo es uno de ser humano, ¿no? Yo tengo 3 hijos y no, o sea, los voy a usar como ejemplo, no para hablar mal de ellos, sino para que nosotros nos analicemos, ¿no? A ellos les gusta mucho la gaseosa, la Coca-Cola, ¿no? Entonces cuando necesitamos comer, cualquiera de los 3 coge la botella muy amablemente y sirven todos los vasos, y para que la botellita no se riegue, entonces la tapan y la dejan al pie de los pies de ellos, ¿no? Entonces, el que coge la botella, a los 3 le ha pasado, llega y se toma el vasado que se sirvió, mientras los otros ya por ahí la mitad del vaso, ¿no? Entonces, el que tiene el poder de la botella, llega y llena su vaso otra vez, y ve que los otros vasos están a medias y se los llena también. Y queda un cucho allá en la botella. Y lo guarda. Y ya comienzan nosotros a revigar. Pero es que usted ya se tomó un vasado y volvió, se sirvió otro. En cambio yo me había tomado medio y usted me lo llenó. O sea que usted se tomó 2 vasados y a mí me dio uno nomás. Queremos que nos llenen el vaso, ¿sí o no? Y las veces que sea queremos que nos lo llenen. En lo natural somos así. Si usted tuviera una casa, desearía llenarla de muebles. Si usted tiene su alacena, desea llenarla de mercado. Amén. Si usted tiene el bolsillo vacío, desea que se lo llenen de billetes. Si usted está solito y triste, desea que lo llamen y le digan cosas bonitas, que usted es importante. Si usted está de cumpleaños, desea que todo el mundo lo felicite, que todo el mundo lo lleve a comer, o que le diga, ay, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, te abra los cielos y te colme de bendiciones. Todas esas cosas. Somos así, ¿no? Pero para que Dios nos lleve con su Espíritu Santo, como que no hacemos ese esfuerzo. No le metemos el mismo interés. ¿Qué dice la palabra? Que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. ¿Usted quiere estar lleno de Dios? Pues llénese de la palabra de Dios. ¿Usted quiere meditar las cosas de Dios? Llénese de la palabra y la palabra le va a hablar. Y la palabra va a ser como ese espíritu que se mueve dentro de usted, haciéndolo pensar en las cosas de Dios. Y haciéndole decir a la tentación que no. Y haciéndole decir al amor por las riquezas, es más importante Dios. Y haciéndole decir a ese que le está diciendo, venga, no importa que usted sea casado, hablemos un rato, te invito a tomar algo. Usted va a decir, no, porque lo de Dios está
guardándolo, ¿no? En completa paz. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, amén. ¿Qué hizo el Señor aquí? Yo quería analizar también a través de la palabra. ¿Qué hizo Judas cuando iba a entregar a Cristo? Venga, pasen una plática y yo se lo entrego. Amor por las riquezas, ¿sí, no? Pero los que amaban al Señor, como Pedro, que me parece una escena muy hermosa, no, pero lo negó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios que no? Y el Señor dice, venga, tranquilo, yo lo perdono. Pero no es que el Señor esté a toda hora ofreciéndole perdón. Él quiere que usted vaya a los pies, que pida perdón, que reconozca, que aprenda. Yo esta mañana, mientras estábamos alabando, me acordaba una canción que decía que estar a los pies de Cristo y besar sus heridas. Y decía cómo debe el Señor que no lo rechaza a uno, ¿no? Teniendo en cuenta que esas heridas de sus pies fueron causadas por mí. Y el ser humano, nosotros por lo general cuando nos hacen daño, por lo menos, vamos prevenidos, ¿no? No se me acerque porque usted me ha hecho daño, no quiero que me haga más daño. Por lo menos levantamos un muro y dejamos llegar a la gente hasta cierto lugar, ¿sí, no? Debería ser lo inteligente, ¿no? Cuando a una persona le hace daño y lo permite que le siga haciendo daño, le siga haciendo daño, pues hermano, ya toca que vaya al psicólogo o alguna cosa que le haga despertar su inteligencia. Pero por lo menos estamos prevenidos. Y el Señor me ayuda a pensar en lo bello que es Él, que a pesar de que las heridas que tiene fueron por causa mía, dice la palabra que Él no me echa fuera. Amén. A pesar de que las heridas fueron por mis pecados, Él me recibe nuevamente. Estamos hablando de un Dios que de verdad nos sorprende a uno. Amén. Amén. Entonces, Judas entregó a Cristo por plata. Y podemos ver esto en muchas ocasiones. Eso es que no es que sea solo de los pastores. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos de Samuel? La palabra dice que ellos se dejaban sobornar y pervertían el juicio. Los hijos de un profeta como Samuel, que cuando usted lee la palabra la gente le tenía miedo a Samuel, porque cuando traía juicio de parte de Dios la cosa era terrible. Entonces no es que sean los pastores. Ahora yo le digo, la gente pone los ojos en los pastores y los juzga y habla. Usted no se ha dedicado un domingo a trabajar, está diciendo a Dios que no por el sueldo del día. Entonces, ¿cómo va a juzgar a un pastor si usted no le dedica el tiempo suficiente a Dios por el amor a las riquezas? Porque es que toca trabajar. El juicio no es para los pastores solamente. Y bien dice la palabra, tenga cuidado el juicio con el que usted mide a las personas, porque lo que usted juzga a los demás está siendo juzgado a usted mismo. Amén. El Señor le manda a decir a la gente, bueno, me van a robar ustedes a mí. ¿En qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y ofrendas. No es que los pastores solamente le roban la plata. Dios le está hablando a cada uno. Amén. Hoy es un día de primicias y son ordenados por la palabra de Dios. Vamos a ver cuántos dicen el pastor es un ladrón. Vamos a ver cuántos dicen eso. Dice la palabra que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Quién nos ha dado todas esas cosas? No vienen de parte de Dios. Y no vamos a honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Entonces está a juicio personal. Si algo hace la palabra de Dios es medirnos a nosotros. Y no solamente para juzgar y no para destruir, sino para hacernos conforme a la imagen de Él. Amén. Entonces dice el Señor aquí, el diablo diciendo que todo era de Él, ¿no? La palabra de Dios me dice que las riquezas son de Dios. Él es el dueño de las riquezas, de la plata y del oro. Y nosotros debemos conseguir esas cosas al diablo porque no hemos vivido en justicia. Si son de Dios y yo soy de Dios, ¿será que Dios no nos va a proveer? Lo que hablamos ahorita de los galardones es algo que se gana. La gente dice, ay, yo soy la princesa de Dios, entonces yo no trabajo porque Dios me da todo. Mentira, Dios no va a tener vagos en la casa, ¿sí o no? Además, si usted se queda de vago en la casa esperando a que Dios le dé todo, corre el peligro de cometer errores terribles como lo que le pasó a David. Quédese usted sin hacer nada a ver qué le va a pasar.
entonces, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo meditaba un poquito de esto que dice este versículo y meditaba en la palabra que dice Pablo cuando dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo un hombre esclavo. Bueno, ya todos saben nuestros versículos. Yo digo, uno le dice al desierto que no, entendiendo ya a través de la palabra que me va a formar, me va a hacer un hombre de ayuno, de oración, dependiente de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y Cristo, que es el Hijo de Dios, se despojó de toda esa comodidad para decirle al desierto que sí, para decirle a la cruz que sí, para decirle al menosprecio de las personas que sí. Y todo eso lo hizo por dos cosas: por obediencia al Padre y por amor a mí. Amén. Y eso me hace a mí un deudor impresionante. Yo a veces he dicho con Yuri, cuando suele suceder algo, que el pastor me dice: bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, la respuesta o el pensamiento que viene es: ¿yo cómo le voy a decir a Dios que no? Si Dios ha sido bueno conmigo. Yuri también responde de esa manera: ¿cómo le voy a decir a Dios que no si Él ha sido maravilloso conmigo? Y mirando esto que hizo Cristo de despojarse de todo para venir a aguantar tanta cosa, uno es un deudor, lo que decía Pablo, ¿no? Yo soy un deudor, a griegos y a no griegos. ¿Qué debía él? El testimonio de Cristo. A todos se lo tenía que entregar. Y entendiendo que Cristo se despojó de todo y vino a pasar ese desierto, al que muy seguramente nosotros le hemos dicho: uy, más adelantico, Señor, glorifícalo. Uy, pero es que el desierto, uy, pero es que el desierto. La gente habla terrible del desierto, ¿no? Uy, es que estoy pasando el desierto tenaz. Le hemos sacado el cuerpo porque sí, realmente es duro. Obviamente usted tiene que hacer lo que hizo Cristo: despojarse de su inteligencia, de su suerte, de sus capacidades y depender de Dios. Amén. Y decirle al diablo: uy, no, esas donas, no, quítemelas de ahí. Lo que a usted le gusta, porque el diablo no le va a decir: venga, cómase aquí unas espinaquitas, una verdurita sin crema de leche. No. Lo que a usted le gusta, lo vital, supuestamente, para el hombre. Porque la sociedad juzga que si usted no tiene plata, entonces es un fracasado. ¿Qué le ofreció el diablo al Señor? ¿Qué le ofreció a muchos? Una empresa donde lo ocupe todo el tiempo. Amén. Entonces, yo quiero que usted se vaya meditando en estas cosas. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios que no? Mirándolo en comparación al Señor Jesucristo, que le dijo a todo que sí. Amén. Venía a mi mente el momento de la cruz, cuando el Señor estaba allá en el monte, diciendo: uy, Señor, pasa de mí esta copa. Obviamente él sabía que se iba a enfrentar. Ya no era un desierto, ya eran cosas más terribles. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Vemos el holocausto representado en Cristo. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Entonces, hay una diferencia entre los que aman la plata y aman al Señor. Amén. Y los que juzgan: ese pastor se hizo rico a costillas de la fe de la gente. Cuando un verdadero pastor tiene que pasar cosas duras por fe. Un verdadero hombre de Dios tiene que pasar esos desiertos y depender de Dios. Y con esto no queremos decir que Dios no bendiga a los pastores. Dios no bendijo a Abraham, Dios no bendijo a Isaac, a Jacob no lo bendijo. Abraham fue de los más ricos de Oriente, Isaac fue de los más ricos de Oriente, pero también pasaron su desierto. Hombres que amaron a Dios y confiaron en Dios. Abraham fue un hombre que dijo: no, Dios me dio a mi hijo, pero yo se lo entrego. Y bueno, yo creo que hoy en día, a través de
películas hemos visto y situaciones. Han habido películas donde secuestran a un hijo y le piden plata al dueño, al papá del pelado, porque saben que tiene plata. Y ha sido gente que es tan capaz de amar más las riquezas que a su hijo. Ha habido gente que dice, no, mi hijo, ¿cómo se le ocurre? Llévese la plata, mi hijo vale más. Depende de dónde esté su corazón. La palabra de Dios dice que donde está su corazón, donde usted tiene puesto su corazón, ahí está su tesoro. Amén. Amén. El corazón de Cristo estaba puesto en Dios. Amén. Sí, ya para terminar, ¿no? Una de las insignias del pueblo judío era la cúpula del templo, ¿no? De lo que ellos eran orgullosos. El diablo viene y le dice al Señor, tírate abajo. Y ya uno comienza a ver como el desespero del diablo por destruir al Señor. Alguna profeta que fue a Oravez, cuando íbamos a Oravez, decía que el diablo la tentó a tirarse por una ventana. Y ella, llena del Señor, le dijo, pues tírese usted, a mí que me va a venir aquí a provocar estas cosas. Entonces, ¿para qué estaba tentando el diablo al Señor? Para hacerlo caer. ¿Para qué tienta el diablo su vida y la mía? Para destruirnos y hacernos caer. Amén. Que piensen por un momento qué creen que hubiera pasado si el Señor le hubiera accedido a esa tentación tan ridícula del diablo. Tírate de aquí abajo. Seguramente por desobediencia se hubiera muerto por tentar a Dios. La palabra de Dios estaba viva en la mente de Cristo y fue la manera de vencer. Y Dios está pidiendo, nos está aconsejando, está queriendo de todo corazón que nosotros seamos vencedores. Muchos nos hemos emocionado en los planes que Dios nos ha dicho que tiene para con nosotros, ¿no? Las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, dice la palabra, que son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero es que en medio de todas esas cosas puede estar ese desierto, y seguramente va a estar ese desierto, donde Dios quiere sacar el mundo de su corazón y que usted dependa de Él, donde Dios quiere que usted sea como el viento para que el Espíritu Santo lo lleve a donde Él quiera. Amén. El Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, mostrándole a su pueblo todas sus maravillas, la palabra de Dios dice por ahí en Hebreos que ellos fueron bautizados en el río, en el Mar Rojo, ¿no? Y estuvieron en la columna de fuego y vieron las maravillas de Dios. Pero cuando iban por el desierto, ¿en qué pensaban ellos? ¿Cuál era la queja de ellos? El panecito, la agüita, la ciudad de Egipto, sus sepulcros aún, ellos llegaron a desearlos, ¿no? Esas cosas viene el diablo a ofrecerlas, porque sabe que la humanidad se mata por esas cosas terrenales y físicas. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Llevarlos por ese desierto para mirar qué había en el corazón de ellos. Entonces comienza en medio del desierto, en medio de la dificultad, comienza a aflorar lo que hay en el interior de uno, ¿no? La amargura, la queja, el inconformismo. Ay, pero Dios me va a dejar morir de hambre. Ay, pero Dios me va a dejar morir a mis hijos también. Esa era la queja de los israelitas, ¿no? Dios nos sacó aquí para hacer de nuestros hijos las presas. Y por esa queja que ellos votaron, Dios los dejó morir en medio del desierto. Pero los hijos sí entraron a la tierra prometida. Entonces, dice la Biblia que, dice Moisés, que Dios atravesó a Israel por el medio del desierto para mirar qué había en su corazón y para mirar si obedecían los mandamientos. En este pasaje el Señor nos muestra cómo se debe atravesar ese desierto, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Obedecer a los mandamientos de Dios. No se dejó manipular por las mentiras del diablo. ¿Cómo se debe atravesar el desierto? Con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Esa es la predicación que Dios traía para hoy. En esos pasajes del Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios quería hacer de su pueblo un pueblo de guerreros. Y nosotros nos damos cuenta que a veces la aflicción más pequeña nos bota al suelo, ¿no? Pero porque lo hacemos sin el Espíritu Santo.
El consejo de Dios es bello, la palabra de Dios dice que su consejo es maravilloso. ¿Y qué nos aconseja Dios? Pues que lo hagamos con Él, amén. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Y yo no sé usted o ustedes o si ya tienen una vida perfecta delante de Dios, pero por lo menos en mi caso yo sí reconozco que hay muchas de las cosas que he hecho en mi vida que han sido mi voluntad, han sido sin la dirección del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted coge un celular y tiene que hacer ejercicio, me ha pasado muchas veces. Digamos que usted tiene intereses por miles de cosas diferentes, todos no somos iguales, ¿no? A uno le interesan los carros, la arquitectura, el deporte, hablando de las cosas que no son tan horribles, ¿no? Y yo a veces cojo mi celular y me ha pasado que uno se interesa por otras cosas. Salen predicaciones de Billy Graham, de Gigi Ávila, porque son como las cosas que uno ha visto, ¿no? Y uno, pues engomado en otras cosas, salta la predicación. Entonces comienza Dios a hablarle a uno, a hacer entender que uno está en la carne. Las cosas de Dios las pasa rápido, pero lo demás sí, todo el tiempo, toda la atención. Y esos son buenos quizzes para uno, ¿no? Lo que usted hace a diario, que tenga que ver con Dios, lo acerca a Dios, ¿no? Pero lo que usted aprueba, desaprobando las cosas de Dios, son los deseos de su carne, el fruto de su carne. Amén. Amén. Pasa rápido el video que tiene que ver con la predicación de Dios. De pronto le da pena que lo escuchen los demás que están alrededor. Hay un ejercicio que yo he hecho también estos días que estaba llevándole. En momentos de agobio, de estrés, ella saca su celular y pone alabanza. En medio del almacén, ya está una chica que le ayuda, comienza a decir, ay, apaguen ese radio, porque tienen un radio aparte para escuchar Olímpica y todas esas bandas. Ay, apaguen eso, ponga su música, César, ponga su música, necesitamos lo de Dios. Y a veces somos tan cabezones que decimos sí a otras cosas, y a lo de Dios lo dejamos ahí en stand-by, ¿no? Soportamos ese desierto espiritual, que es el estrés, amén, que es el tormento de los demás, que es el agobio de la vida cotidiana sin Dios. Nosotros hablamos aquí de un desierto terrenal, que la tierra dice que está, la tercera parte de lo que es tierra es desierto. No sé si me hago entender. Una de las terceras partes de lo que es superficie terrenal es zona desértica. Eso lo hablamos en lo terrenal, ¿no? Ya dijimos que son terrenos terribles. Pero el desierto espiritual que vivimos nos puede llevar a cometer errores, amén. Ahorita hablábamos de que en los desiertos habitan demonios, habitan fieras, habitan muchos peligros, ¿no? Si usted lleva una vida desértica espiritualmente, sin la presencia de Dios, puede llegar a cometer errores grandes. Cuando usted está en ese desierto sin el Espíritu Santo, termina haciendo lo que hace todo el mundo. Y yo le invito a que usted mire, después de que salga de la presencia, bueno, no quiero que salga de la presencia de Dios, después de que salga de este lugar, comience a mirar a su alrededor las vidas de las personas que no buscan a Dios. A veces llegando aquí hemos encontrado cantinas con gente amanecida. Allá arriba de mi casa hay un parque, y en ese parque llegan todos los enfermeros que salen de la clínica San Rafael amanecidos a seguir tomando. Cualquier día, uy, está bacano estar así de fiesta, qué chévere, como lo hacíamos antes. Ya mirándolo desde un punto de vista de parte de Dios, uno diría, no, puede ser mi hija, mi hermana. Imagínense yo teniendo a mi esposa que salga de trabajar y se vaya para allá con otros manes a beber y a amanecer por ahí en la calle. Qué triste. Lo miramos como para otras personas. Y yo me acordaba cuando yo amanecía en la calle tomando, qué desastre de vida tan horrible. Y ahí sí, lo que decíamos, ¿no? Todo el esfuerzo. Había noches donde llovía terriblemente y nosotros ahí en un andén bebiendo. Pero para hacer algo para Dios nos parece un escenario, no, yo quiero aguantar el frío toda la noche. No, mi camita, pero cuando usted está dándole gusto a la carne, entonces no mira esas cosas, ¿no? El esfuerzo es terrible.
Dios nos está invitando hoy a que replanteemos nuestro proceder y a que hagamos como Él lo dice, un nuevo nacimiento, ¿sí? De la palabra y del Espíritu, del agua que nos limpia, que es su palabra, y del Espíritu Santo. Él quiere aprobarnos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los apruebe? De decir, bueno, sí, estás listo, estás preparado, estás listo. El apóstol Pablo dice, ya cumplí con mi carrera, ya la fe que Dios puso en mí ya hizo que yo lograra lo que Dios tenía preparado para mí. Dice, y me espera la corona de la vida. Eso me hacía meditar en algo que preguntaban, si usted se muriera en este momento, ¿para dónde cree que se va? ¿Será que mi proceder ya ha hecho que Dios tenga la corona preparada para mí? ¿O está pendientes algunos punticos, algunas cositas que yo no he querido como pulir y trabajar? Algunos desiertos en áreas de mi vida que yo no he querido cruzar. Eso es para meditar, ¿no? Entonces siempre Dios nos invita en su palabra a que hagamos las cosas como Él las plantea para tener victoria. ¿Amén? Amén. Yo los invito a que estemos de pie. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y mire que hay una cosa que siempre queda como en el tintero. Cuando uno ora, pues habla con Dios, ¿no? Tiene la oportunidad de hacerle peticiones a Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que el que pide recibe, ¿no? El que busca halla. Yo quiero que usted le pida, o que le pidamos, nos pongamos de acuerdo, para que las palabras de Él queden dentro del corazón, que queden haciendo el efecto. Amén. Muchos hemos visto la comida como un placer y es delicioso comer rico. Yo invitaba esta mañana a eso. Uno ha comido de todo, comidas preparadas por chef y también comidas caseritas, ¿no? La comida que uno hace en la casa, así sea un arroz con huevo, pero es deleite, es rico. Pero una de las cosas, nosotros vemos la comida como satisfacer el paladar, no hemos encargado de eso. Pero uno de los objetivos de la comida es sustentar nuestro cuerpo, ¿no? Darle energía para ejecutarla en determinado trabajo, para sostenerlo. A veces como que nos hemos enfocado mal en la cuestión de la comida. Y darle deseo a nuestra lengua y a nuestro cuerpo, tal vez ha sido la causa por la cual estamos gordos, tenemos sobrepeso, tenemos hipertensión, tenemos problemas de hígado, de colon, de todas estas cosas. Porque no la hemos tomado la manera que es, ¿no? Uno mira en otros países, que aquí en Colombia también pasa, ¿no? Que uno se dedica solo a comer lo que le gusta y después el cuerpo comienza a sufrir, a tener deterioros. Pero mirando la palabra de Dios y enfocándolo como por el lado de la comida, debemos pedirle a Dios que nos sustente, ¿no? La comida es para fortalecer el cuerpo. Comienzan a hablar los médicos y estas personas que están encargadas de la nutrición de comer cosas que alimenten y que le hagan bien al cuerpo. Ciertamente, si vemos las cosas de Dios, es lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Entonces, la petición mía en oración es que Dios nos dé la capacidad de retener el pan que Él nos da cada 8 días, su palabra que es la que nos sostiene, de retenerla, de que cuando salgamos de aquí, esas palabras queden retumbando en nuestro corazón y que causen el efecto en esta semana que comienza, el efecto que Dios quiere causar en nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que muchos escuchan la palabra sin fe y eso se vuelve infructuoso. Y hemos recibido palabras y palabras y palabras de parte de Dios y no hemos dado el fruto que corresponde. Entonces vamos a pedirle eso a Dios, amén. Que la palabra de Dios cause un efecto en nosotros esta semana. Cuando nosotros venimos aquí un domingo, a veces hay algunos que vienen contentos a cantarle a Dios. Hay otros que vienen así y es un problema para orar y se siente el ambiente terrible. Se nota realmente que en la semana no hemos vivido momentos con Dios. Se nota, es evidente, ¿sí o no? Pero cuando usted vive una semana con Dios, viene a este lugar feliz, a danzar, no le da pena aplaudir, porque viene lleno de la presencia de Dios.
Ese es el efecto que quiere causar la palabra de Dios, Amén. la comida de Dios, una vida saludable espiritualmente. Amén. Amén. Pues cuando usted viene así, no le da pena levantar las manos ni danzar. Antes quisiera que el culto no se acabara, pero ya se acabó. Bueno, amado Señor bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, papá, tu bondad, Señor, Amén. sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Entender que tú fuiste lacerado, Señor amado, y tú fuiste, Señor amado, castigado por nuestros pecados, Señor. Y que nosotros venimos a ti y tú no nos echas fuera, Señor amado, a pesar de que esos pecados fueron causados por culpa nuestra, Señor, por causa nuestra, Señor. Es ver tu bondad, Señor, y tu gracia, papá. Yo te quiero pedir junto a esta congregación, Señor amado, que la palabra que tú nos has hablado, Señor amado, como tú nos las has hablado, Señor, sea, Señor amado, de alimento para nuestra vida espiritual, Señor. Así como tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, a veces nos afanamos, Señor, por ir a trabajar, Señor amado, por ir a conseguir, por ir a conseguir recursos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, a buscar negocios, Señor amado, a hacer muchas cosas, Dios, para conseguir lo que perece, Señor amado, tu palabra lo dice, Señor, el pan que perece. Y no nos hemos, Señor amado, preocupado por el pan que permanece para vida eterna, Señor, el que tú das, precioso Dios. Ese pan que nos hace libres, que nos levanta, Señor, que nos edifica, Señor, que quita el pecado, que quita, Señor amado, la duda, Señor amado, que quita el temor, Señor amado, porque hemos tenido miedo de enfrentar esos desiertos a los que tenemos que cruzar, Señor, por temor, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor amado, que tu perfecto amor echa fuera todo temor, pero hemos descuidado esta parte, Señor, y hemos querido, Señor amado, hacer las cosas que tú propones, pero con nuestras fuerzas, Señor, a nuestra manera, Dios. Y tu palabra nos muestra que no es así, Señor. Que tú venciste al enemigo, Señor amado, con la llenura del Espíritu Santo, Señor, y con el poder de la palabra, Señor amado. Y haciendo la voluntad del Padre, Señor, eligiéndolo al primero, Señor bendito. Hoy te pedimos que, Señor amado, en nuestro corazón esa palabra quede, Señor amado, sembrada. Que tú nos satisfagas con tu palabra, Señor. Y así como tu palabra dice que a ti te designó el Padre para dar ese alimento espiritual, Señor, te pedimos que ese alimento que nos has dado hoy, Señor, perdure, Señor. Amén. Tu palabra dice que ninguna de tus palabras irá a ti vacía, Señor, sino que harán todo lo que tú las enviaste a hacer, Señor. Yo te pido que eso pase en nuestras vidas, Señor amado. Que esa palabra que tú das, Señor amado, permanezca, prevalezca y sea vencedora en medio de nuestro corazón, Señor amado. Que le podamos decir al diablo, no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta y esta y esta, Señor amado. Amén. Llenarnos de ti, Señor amado, para ser vencedores y para estar preparados al momento que tú nos llames, Señor, a servirte, Dios. Porque ciertamente adorarte a ti es servirte, Señor amado. Amén. Y no queremos decirte que no, Señor amado. Capacítanos, Padre. Instrúyenos, Espíritu Santo, Señor. Sé nuestro instructor, Señor amado. La palabra dice, Señor, que tú te ibas, Señor amado, pero que enviarías a otro consolador, a que nos pastoreara, Señor amado, a que nos instruyera, a que nos capacitara, Señor. Danos oídos para oír las palabras que el Espíritu nos quiere hablar, Señor Jesús. Hoy te honramos y te bendecimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, yo te quiero pedir también que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el servirte con las primicias, Señor amado. Hoy es día de primicias, Señor amado. Tu palabra dice que cuando las primicias son bendecidas, también el resto de la masa es bendecida, Señor amado. Que si nosotros queremos que nos vaya bien, Señor amado, tú eres el Señor que bendice, Señor amado. No queremos recurrir a nada más, Señor amado, sino a lo que tú ordenas, Señor amado, y cumples, Señor. Y hoy cada uno de nosotros, Señor, estamos invitados a servirte con diezmos, Señor, con ofrendas y con primicias, Señor amado. Es una bendición para tus siervos, los que te sirven, Señor amado, los que han dedicado sus vidas a servirte a ti y a traer la palabra tuya, Señor amado, a una congregación, a vivir como ejemplo, Señor amado. Hoy te bendecimos y te honramos, Señor amado, con nuestros diezmos y con nuestras primicias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo los invito, espérame, sí, aquí hay unos sobrecitos, los cuales el que quiera ofrendar o servirle a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, como lo hemos dicho, puede levantar la mano, y el que quiera servir con las primicias puede marcar el sobre con primicias. Ya lo otro que son diezmos y ofrendas, pues yo creo que ya las podemos introducir en la cajita normalmente, amén. Es para separar las primicias de los diezmos.
Entonces no sé, el que quiera, ¿me ayudas con los sobrecitos al que quiera? No, solamente primicias. Yo creo que tal vez muchos no hemos escuchado, porque la gran mayoría de los que hemos estado acá en la iglesia ya somos viejitos en las cosas de Dios. Ya entendemos un poco más de lo que se tratan las primicias. Amén. Pero como todo lo que es de Dios, viene del convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a orar por estas cosas. Amén. Bueno, bendito Señor, tu palabra dice, Señor, bendito que Abraham, Señor amado, diezmó, reconociendo que tú eras el sacerdote, Señor amado. Y nosotros hoy, Señor amado, en obediencia, diezmamos, Señor amado, a ti, Jesucristo, Señor precioso, reconociendo tu sacerdocio, Señor amado, eterno, Señor, vigente, precioso Dios. La palabra dice que tú hasta ahora permaneces, Señor amado, a la diestra del Padre, orando por nosotros, Señor amado. Tú sigues orando por nosotros, papá, intercediendo delante del Padre, Señor, con tus heridas, con tu sacrificio vivo, Señor amado, intercediendo para que las cosas de Dios se cumplan en nosotros, Padre bendito. Y hoy, Señor amado, en obediencia reconocemos, Señor, que tú eres nuestro sacerdote y diezmamos y ofrendamos, Señor amado. Señor amado, y con los primeros frutos que tú nos has dado este año te honramos, Señor. Y te pedimos que nos bendigas el resto, Señor amado, de tiempo, el resto de vida, Señor amado. Que los trabajos, Señor amado, que nos has dado, por los cuales nos bendices, Señor, sean prosperados, Señor amado. Que las bendiciones, Señor amado, que persiguen a los que creen en ti nos alcancen, Señor. Así dice tu palabra, que no tenemos que andar detrás de las bendiciones, sino que cuando hacemos tu voluntad, las bendiciones nos alcanzan a nosotros, precioso Dios. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te honramos con diezmos y ofrendas, Señor. Yo te pido que bendigas, Señor, y proveas para toda necesidad, Señor. Y que cuando estemos, Señor amado, así como tú le dijiste a Israel, que cuando estemos en la tierra prometida, cuando hayamos alcanzado la bendición que tú nos has dado, Señor, nuestro corazón no se desvíe, sino que te sigamos sirviendo, Señor amado, con amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, vamos a orar, ya para despedirnos, ¿vale? Muchos dirán, orar y orar y orar. Así es, tenemos que aprovechar el tiempo delante de Dios, amén. Padre, yo te pido que bendigas a este pueblo, Señor, y lo lleves a su lugar de descanso, Señor. Y que esta semana que comienza sea una semana llena de tu bendición, Señor. Llena de tu presencia, Señor, y que no falten tus palabras, Señor. Así como no ha faltado el alimento y la provisión que tú das, Señor, tanto material como espiritual, Señor. Que todo lo que tú nos has hablado, Señor amado, provoque en nosotros un fruto, Señor amado, para ti, precioso Dios. Y que podamos hacer, Señor amado, y vivir en justicia, Señor amado, y en paz, precioso Dios. Yo te quiero pedir que bendigas este país, Señor amado, y que podamos ser esos utensilios y esas herramientas que tú has llamado, Señor amado, de esos que tú has llamado, Señor amado, como los obreros, Señor amado, a la mies, Señor bendito. Seamos útiles en tus manos y de provecho, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos toda retaliación, toda venganza, toda furia de las tinieblas, Padre. Y te pedimos que no nos metas en tentación, Señor amado, y que nos guardes del mal, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Un abrazo. A los que nos ven en YouTube también, Dios los bendiga. Los invito a que estén conectados a mi amado Jesús, a las predicaciones, al tiempo de oración también. Todos aquellos que quieran participar en los tiempos de intercesión están invitados. Hay un nuevo espacio que se ha abierto a través de internet, a través de la página principal de mi amado Jesús los jueves, y es a un discipulado, es a un entendimiento, una enseñanza como más específica a la palabra de Dios, amén. Acuérdense, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos mantiene vivos, amén. Los invitamos los jueves, los viernes a la predicación y enseñanza bíblica con el pastor Antonio, y los domingos los invitamos a que asistan a la iglesia, amén. Les envío un abrazo y Dios los bendiga.